Aportando Luz, episodio 114. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, de su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y en mi web javierrosano.com puedes ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tienes disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de restos de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasa por la web y echa un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a comentar algunas anécdotas que nos han ocurrido en fotografía nocturna. Pero antes tenemos que hablar de una cosa que seguro que te preocupa, y es que tu equipo vale demasiado como para perderlo, pero con las mochilas Veo Metro de Vanguard puedes estar tranquilo porque siempre podrás localizarlas. Porque ahora, con la nueva promoción, Vanguard te regala un AirTag oficial de Apple con la compra de cualquier mochila Veo Metro. Y es perfecto porque esta serie incluye un bolsillo oculto pensado para llevar el AirTag de forma discreta y segura, sin ocupar además espacio del resto de tu equipo. Y lo mejor, la promoción no solo aplica para las nuevas compras, sino también si ya la compraste. Solo tienes que registrar tu compra en el enlace que te dejo en las notas del episodio, subir tu factura y Vanguard te enviará el AirTag a casa sin coste alguno. Y así, vayas donde vayas, podrás localizar tu mochila desde tu iPhone y mantener tu equipo siempre bajo control. Y recuerda usar el código ROSAPRO2025, todo seguido, para tener un descuento extra en tu compra. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y como cada final de año, pues toca hacer un repaso de cómo ha sido nuestro 2025 desde el punto de vista fotográfico y también disfrutar con esas cosas tan divertidas o a veces no tan divertidas, ¿no?, que nos pasan cuando practicamos fotografía nocturna. Y ya sabéis que este episodio, pues no hablamos de técnica, no hablamos de equipo nuevo, novedades, de cacharreo, sino pues que es un poquito más desenfadado de lo habitual. Y es un episodio en el que colaboráis vosotros con vuestras anécdotas y en el que también cuento con un invitado, pues para que nos cuente también cómo ha ido su año, qué planes tiene para el año que viene y que, por supuesto, nos cuente también qué cosas curiosas le han ocurrido en fotografía nocturna. Y este año tenemos el honor de contar con Luis Miguel Azorín como invitado. Buenas, Luismi, bienvenido de nuevo al podcast y de verdad, mil gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal estás? Hola Javier, pues nada, como siempre un placer estar aquí charlando contigo y con tu audiencia, ya lo sabes. Oye, pues muchas gracias porque sé que estás muy, muy atareado con mil proyectos, luego nos hablarás de ellos. Además, este episodio también el invitado se involucra un poco más porque pues tiene que pedir esas anécdotas a su audiencia y lleva un poquito más de trabajo. También organizarlo, prepararlo todo. Y así que nada, muchísimas gracias. Y es que además es un placer siempre escucharte y oírte. Yo creo que podía escuchar un podcast tuyo hablando de física cuántica y lo iría a gusto y encima aprendería de lo que me estás diciendo, que de ese tema no es nada fácil. Así que nada, un placer contar contigo para este episodio. Nada, como digo, el placer es mío siempre. Oye, cuéntanos un poquito para empezar cómo te ha ido este año, porque estuviste con nosotros en el episodio 99, hace algo ya más de un año. Nos hablaste de software avanzado para procesar en fotografía nocturna. También estuvimos hablando sobre telescopios inteligentes y tengo que reconocer que todo lo que dijiste, igual que decía antes de broma lo de la física cuántica, todo lo que contaste aquí en este episodio caló bastante hondo en mí y creo que calar hondo es un eufemismo para decir que menuda la que me liaste, porque me lié yo mismo con ese episodio, porque justo un año después me acabé comprando el Seastar S50 y además entré en el abrumador, por llamarlo de alguna manera, mundo del software para astrofotografía con Cyril, pues para sacar un poquito más de chicha en las fotos del cometa Lemon. Así que no sé si darte las gracias o qué hacer contigo. Bueno, creo que esto que me comentas me resulta familiar porque no eres la única persona que me lo ha dicho.
Bueno, sí, al final, pues eso, los astrofotógrafos yo creo que nos caracteriza lo cacharreros que somos y es que nos gusta tocar mil cosas, probar mil cosas, filtros, lentes, telescopios, inteligentes, no inteligentes, de todo tipo. Y bueno, yo como apasionado que soy del tema, pues me gusta transmitirlo y me resulta familiar lo que me acabas de decir. Sí, ¿verdad? La verdad es que es un mundo apasionante, pero es verdad que y muchas veces ya nos parece el Photoshop, por ejemplo, que es a lo que estamos acostumbrados los fotógrafos de paisaje. Nos parece un software complejo y de hecho tiene mil historias que no utilizamos, pero cuando entras en un software que es súper avanzado, como por ejemplo puede ser PixInsight o Cyril o alguno similar, es un cambio brutal y la sensación de que estás perdido, que no sabes lo que haces es muy, muy grande. Sí, a ver, yo sobre todo, a ver, Cyril no lo he tocado demasiado, he tocado algunas cositas de Cyril, es un software muy potente, pero como dices tú, especializado en el tipo de fotografía que toca. Y yo lo pondría casi a la par en manejo y un poquito la filosofía detrás del programa con PixInsight. Ujú. PixInsight también es un programa súper potente, pero al que hay que pillarle el punto. A mí me pasó esto mismo que estás diciendo con PixInsight en su momento. Yo llevo practicando astrofotografía muchos años. Yo estuve muchos años, sobre todo en la rama de astrofotografía planetaria, en la que este tipo de software no se tocan tanto. Ujú. Pero cuando empecé con el cielo profundo, dije, tengo que aprender PixInsight. Y cuando empecé a meterme en el mundo PixInsight, o sea, fue el mundo patas para arriba, Tal cual. hasta que me hice con el programa. Pero afortunadamente, al final, son procesos que se acaban interiorizando y se acaban aplicando de forma bastante natural, creo yo. Ujú. Y, oye, aprovechando que estamos hablando de PixInsight y procesado en cielo profundo y tal, tú de esto haces cursos, ¿verdad? Vamos a ir comentando un poquito todo lo que puedes aportar tú a la gente que nos está escuchando. Sí, yo, a ver, yo realizo cursos a través de mi academia online, de Academia Natural Portraits, y también desde hace un par de años, también a través de astroacademy.es. Son dos academias online que podríamos decir que van de la mano. Ujú, Academia Natural Portraits está más centrada en lo que es el mundo de la fotografía en general. Tocamos también astrofotografía, que es uno de los pilares básicos dentro de mi proyecto, ujú, pero nos centramos en fotografía de naturaleza con carácter general. Tenemos un curso de introducción a la fotografía macroextremo, tenemos un curso de fotografía nocturna, etcétera. Pero aquí también podemos encontrar pues, los cursos de iniciación a la astrofotografía y el curso de iniciación a PixInsight. ujú, Astroacademy.es es una academia más focalizada en astrofotografía, podríamos decir, en un nivel ya medio avanzado. Entonces, allí sí que tenemos alojado también el curso de PixInsight Técnicas Avanzadas, que podríamos decir que es la continuación del que se puede encontrar dentro de ujú. Academia Natural Portraits. Perfecto. Muy bien. Oye, pues háblanos un poquito de cómo te ha ido el año 2025, pues desde el punto de vista de fotografía nocturna. ¿Qué proyectos has hecho? ¿Viajes? ¿Talleres? Bueno, dentro del proyecto Natural Portraits en general, podríamos decir que todo gira en torno, mi trabajo principal gira en torno al canal de YouTube, al contenido que voy creando en redes sociales, también el contenido que se va publicando en Astro Academy. Ujú, Pero bueno, también 2025 ha sido un viaje que yo creo que se ha caracterizado principalmente por los viajes que hemos hecho. Porque repetimos el viaje en mayo, repetimos el viaje de La Palma, que ya hicimos en el año 2024, un viaje que salió genial. En 2024 nos costó un poquito ver las estrellas, pero al final pudimos disfrutar de un par de noches despejadas y una de ellas con auroras, con lo cual fíjate. yo para mí aquello compensó todas las nubes que tuvimos. Y sin embargo, este año 2025 nos hemos hinchado a hacer estrellas, porque hemos tenido despejadas todas las noches de la semana que estuvimos allí. De hecho, la gente que venía conmigo me decían, oye, por favor, déjanos un poco de descanso, porque esto de salir tanto a hacer astrofotografía, pero sí, lo hemos disfrutado muchísimo el viaje este. Está programado ya también para el año que viene este mismo viaje y hemos introducido un viaje que ha sido súper, súper potente, que también repetiremos el próximo año, lo tenemos de hecho casi completo, que es el Ujú. viaje al desierto de Atacama y al Salar de Uyuni. Un viaje, yo diría que podría decir que es la meca
del astrofotógrafo y lo sabes realmente una vez que estás allí, una vez que estás presente bajo ese cielo, dices, este es el cielo que yo estaba buscando. Y bueno, pues por lo demás hemos seguido haciendo pues el resto de actividades que veníamos haciendo habitualmente, pues por ejemplo la experiencia Calar Alto, que es un clásico dentro del proyecto Natural Portraits, el Ujú. viaje, el taller fotográfico con Javier Alonso Torre de fotografía de paisaje en Cabo de Gata, etcétera. Oye, ¿cuántas maletas, mochilas de equipo te llevaste a Atacama y Salar de Uyuni? Yo tenía claro que al desierto de Atacama yo me tenía que llevar un telescopio. Cuando se empezó a dar forma al viaje yo no sabía muy bien cómo lo iba a hacer. Tuve pues aproximadamente un año, que fue lo que tardamos desde que lanzamos el viaje hasta que efectivamente se realizó. Tuve aproximadamente un año para pensarlo y le di muchísimas vueltas. Y al final lo solucioné con una maleta grande facturada donde llevaba la ropa y donde llevaba los trípodes y algo de material fotográfico no sensible, es decir, pues Ujú. aquello un poquito así más duro que si le dan un golpe no va a pasar nada. Sí. Eh, Me llevé mi mochila fotográfica con 2 cámaras, con lentes, alguna Star Tracker y demás pequeñita, Ujú. y al final lo que hice fue llevarme el equipo astrofotográfico, una montura armónica, la ZWO AM5 que tengo, que es pequeñita, y un telescopio pequeñito también, un Askar SQA55. Eso me lo llevé en una maleta de seguridad tamaño cabina, es decir, la Ujú. típica peli esta de seguridad, Sí. pero en tamaño cabina para que me permitiesen meterla en el avión. Bueno, aquello iba de peso, iba excedido al doble o el triple, pero si tienes la suerte de que no te pesen nada, pues vas para adelante con ello. O sea, llevabas una maleta que es de estas típicas que está en el suelo y cuando la vas a coger pesa mucho más de lo que esperabas y no consigues levantarla, ¿no? Del suelo. La típica maleta que si un ladrón quiere salir corriendo con ella, lo pillas. Madre mía. Vamos, yo haría lo mismo e incluso suerte si me llevo la ropa, que capaz sería de emocionarme tanto con el material fotográfico que digo, ahí va la ropa. Bueno, que todo Bueno, sea eso. una de las cuestiones que nos puso más al límite con el equipo fue la batería, porque claro, nos Claro. llevamos un equipo astrofotográfico, hay que llevarse una batería también. Ujú. Y además allí estamos en medio del desierto, allí no hay forma de conectar. Incluso Ujú. estuvimos barajando la posibilidad de que nos trajesen, de alquilar allí una batería Ujú. para poder utilizar allí, o incluso barajamos la posibilidad de que nos trajesen un generador para poder Ostras. conectar los diferentes equipos que llevamos, porque yo no fui el único que llevó telescopio, allí se Ujú. juntaron 4 o 5 telescopios. Y aquello resultó ser inviable económicamente, porque bueno, pues en Chile, Bolivia, este tipo de cosas son un tanto raras. La gente te mira un tanto raro cuando dices, oye, ¿no? Un generador en medio del desierto de Atacama, ¿para qué? Entonces al final tuvimos que tirar de baterías propias. Tuve que leerme todo el reglamento a nivel aeronáutico para poder montar las baterías al avión, y incluso yendo con baterías que cumplían toda la normativa que exigían las aerolíneas. Incluso hablando con las aerolíneas por teléfono previamente para Ya. consultar, pues incluso después de todo eso hubo problemas con las baterías. Afortunadamente pudimos volar con ellas, se Ujú. solucionó el papeleo que hubo que solucionar en el momento, pero es un tema peliagudo. Sí, porque además, es lo que dices tú, llamas por teléfono a las compañías para asegurarte al máximo de que todo va a ir bien. Aún así, luego depende mucho de cada persona, de cómo Ujú. interpreta la normativa o yo qué sé qué, y siempre están ahí esos nervios de qué pasará, podré ir, no podré ir, me dejarán algo en tierra y jo, esa incertidumbre no es nada agradable, pero luego entiendo que merece la pena todo el esfuerzo, todos Sí. los nervios, toda la preparación y esos cielos son impresionantes, ¿no? Sí, sí. Bueno, efectivamente con la batería, pasando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, pasando por 2 líneas de control de seguridad, 2 Ujú. baterías exactamente iguales, una que llevaba uno de los asistentes y la que yo Sí. llevaba. Bueno, pues la mía pasó por el control de seguridad sin mayores problemas y la suya la pararon y le dijeron que no podía pasar. La misma batería exactamente. Tuvo que salir fuera, pedir un documento que le rellenasen tal. Al final la pudo pasar. Pero bueno, para el próximo año ya contamos con esta experiencia, ya sabemos un poquito a lo que nos atenemos y qué tipo de documentación piden para viajar con este tipo de baterías, y creo que podremos ir más sobre seguro. Y sí, efectivamente, cuando tienes tu equipo allí montado bajo ese cielo, dices todo ha merecido la pena.
Se te olvida todo. Y, oye, ¿qué tal ese cielo? No sé, comparado con lo que estamos más acostumbrados aquí en España, por ejemplo, cielos de La Palma, ya no solamente por objetos celestes diferentes que se ven al ser hemisferio sur, pero de contaminación lumínica, ¿cuánta es la diferencia? A ver, realmente yo no pondría una diferencia a la contaminación lumínica porque los cielos de La Palma son extraordinarios. El cielo de La Palma en el Roque de los Muchachos es extraordinario y yo a nivel de oscuridad podría decir que están equivalentes. Ujú. Pero hay una cosa que a mí me marcó muchísimo cuando lo presencié allí en el desierto de Atacama, que es que el centro galáctico se pone en el cenit. El centro galáctico llega al cenit. Y cuando ves el centro galáctico encima de tu cabeza, el contraste que produce, el brillo ese del centro de la galaxia con la oscuridad del cielo de alrededor, dices, esto es increíble. Claro, eso en La Palma no lo ves, en el Claro. hemisferio norte no lo ves porque el centro galáctico cruza sobre el horizonte y ese contraste tan potente que puedes ver allí no lo presencias igual, no es igual. Pero realmente lo que yo presencié ayer en el desierto de Atacama cuando vi el centro galáctico sobre mi cabeza era que estaba viendo una fotografía, literal, Tal con cual, ¿no? todas las estructuras, Qué todas guay. las nubes de polvo, se veía todo clarísimamente. Ujú. Claro, es que aquí en la península siempre va rozando el horizonte, donde hay más contaminación lumínica. En La Palma está un poco más alto y se nota y se agradece. Ahí tiene que ser brutal. Oye, y objetos celestes diferentes, por ejemplo, hay uno que a mí me apasiona, que son las nubes de Magallanes. Me parece algo espectacular, ¿no? Las nubes de Magallanes son mágicas. La primera vez que las ves, bueno, nosotros veníamos un poquito escarmentados porque en el desierto de Atacama tuvimos además la ocasión de presenciar algo insólito allí en el desierto, que es la nieve. Tuvimos durante varios días un temporal de nieve en pleno desierto de Atacama que los propios lugareños decían, esto es rarísimo, o sea, esto que estáis presenciando es rarísimo. Pero sí, pudimos fotografiar y grabar la nieve en el desierto de Atacama, ya no digo en las cumbres, sino donde, de hecho, Ujú. en una de las excursiones que hicimos, tuvimos que salir de allí porque se nos echó el temporal encima y estaba Fíjate. nevando muchísimo. Eh, entonces, la primera noche que tuvimos despejada en el desierto de Atacama, pues ya veníamos un poquito escarmentados con el tema de las nubes y demás, y cuando, bueno, allí estábamos disfrutando como niños con aquel cielo, y de repente veo así en el horizonte como una nube, y le digo a uno de los compañeros, digo, no puede ser, vienen las nubes otra vez, digo, mira aquello. Y digo, espérate un momento. Cogí la cámara, disparé una foto, digo, no, eso no es una nube, es la gran nube de Magallanes. Sí, son increíbles y en lugares tan oscuros como el desierto de Atacama o el Salar de Uyuni, cuando acostumbras la vista a la oscuridad, que puedes llegar incluso a apreciar las propias estructuras de la nube, es increíble. Qué chulo, se me pone la piel de gallina a escuchar eso y se me hace la boca agua. Y oye, justo además, antes hablabas del canal de YouTube, subiste videoblogs de esos viajes por Atacama, Uyuni y tal a tu canal, que recomiendo a todo el mundo que los vea porque son espectaculares, son muy bonitos. Y luego también tenías otro proyecto que es el podcast con Astro Academy, que lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, que a mí hubo un episodio que me encantó, el episodio 19, el de Pasión por cazar los eclipses, que hablabais con Óscar Martín, que es un especialista en eclipses, y os hablaba de cómo hacer esos eclipses de los años que vienen, cómo se va a preparar él, todo el equipo que va a llevar, y me parece que es un episodio que todos los que estáis escuchando esto deberíais oír, porque vais a aprender un montón, vais a disfrutarlo. Y luego también había otro, el episodio 23, que también tocaba un poquito lo que hemos hablado antes, ¿no? De esos telescopios inteligentes, que también dabais un repaso a todo lo que tenéis en el mercado y que, bueno, pues que la gente que vaya a escucharlo, que ya digo, yo lo recomiendo, que se responsabilice de lo que hace porque puede acabar como yo y acabar pues comprando material para el eclipse, comprando un telescopio inteligente y acabar enzarzado con Cyril sin saber qué botón está tocando. Bueno, yo tengo que decir que yo como apasionado que soy de esto, sí, a ver, yo siempre recomiendo que antes de lanzarse a la compra de cualquier cosa, que la gente lo piense muy bien, que al final somos muy cacharreros, tenemos muchas cosas y yo siempre he sido de la opinión de que hay que exprimir el material que tenemos al máximo. Pero que si de verdad llevan ya tiempo dándole vueltas al tema de introducirse en el mundo de la astrofotografía, si es algo que a lo mejor les causa miedo o les causa respeto entrar en un mundo
ciertamente complejo, como es el de la astrofotografía, pues estos telescopios inteligentes la verdad es que están democratizando todo mucho, están facilitando mucho el acceso con resultados desde el primer día. Así que yo creo que es una de las mejores formas de acceder al mundo de la astrofotografía que hay hoy en día. De hecho, decíais una cosa en ese episodio que al Seastar, o imagino que a cualquier marca de telescopios inteligentes, le das una patada y se pone a hacer fotos, y es que prácticamente es así, ¿eh? No, es que además lo dije en el episodio porque era verdad. O sea, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero me comentaron pues que en un evento con gente, porque estos telescopios además son muy buenos a nivel divulgativo, porque como van súper automatizados, es ponerlo a trabajar y enseguida puedes enseñarle cosas a la gente y divulgar, ¿no? Bueno, pues en una actividad de estas divulgativas alguien le pegó una patada al telescopio. Y el telescopio se movió, se reacondicionó de nuevo, se reposicionó y siguió haciendo fotos. Qué bueno, madre mía. Sí, son una herramienta muy curiosa y que, bueno, pues es verdad que obviamente no van a dar el resultado que puede dar un equipo mucho más adecuado, con un conocimiento mucho mayor que el que puedo tener, por ejemplo, yo, tanto a la hora de hacer las tomas como también a la hora del procesado, pero para quitarte el gusanillo, aprender cosas nuevas, disfrutar con lo que tenemos en el cielo. Y además, pues tú dejas el telescopio trabajando, te pones a hacer tus fotos normales con tu cámara y tu gran angular y vas haciendo varias cosas a la vez, y yo creo que es muy interesante. Y no sé si es bueno o es malo, pero quizás una vía para entrar también en ese mundo, ¿no?, del cielo profundo. Que, bueno, pues más equipo, más formación, más software de procesado, otro mundo totalmente diferente, y que, bueno, pues que ahí está a nuestro alcance. Y déjame también, antes de hablar de cómo tienes planteado el año que viene, hacer un resumen de mi año, porque este año tuve la suerte de dar una charla en un congreso que no sé si has estado tú. Yo creo que estuviste el primer año, en el congreso de Belchite. ¿Estuviste tú? No, en Belchite no he estado. Estuve en Alcañiz, en el primer congreso de Alcañiz, pero en el de Belchite no he estado nunca. Pues es un sitio súper chulo, además, y no sé por qué, a mí los congresos que son así en pueblecitos pequeños, como que tienen un rollo, un ambiente diferente, es todo como mucho más familiar, un entorno más, pues eso, no tan urbano, una ciudad muy grande, y es como mucho más acogedor, más cálido, y bueno, fue un sitio y un congreso súper chulo, y la charla fue de algo que cada vez practico más, que yo creo que también haces tú, que es la fotografía nocturna con focales largas, que es una disciplina en la que mezclamos la astrofotografía con objetos celestes que ocupan una gran parte del cielo en nuestras fotos, pues con un 200 milímetros, por ejemplo, y paisajes o sujetos en la parte del suelo, y esa combinación, por ejemplo, de Andrómeda con una cúpula de un observatorio, o de la región de Antares con una montaña o una ermita, me parece algo muy bonito, que combina, ya digo, esos dos mundos, y que yo creo que de fuera parece que es algo bastante complejo de hacer, que hace falta un equipo muy especializado, y realmente no es así, porque yo creo que muchos de los que nos estáis escuchando ya lo podéis hacer, porque hace falta una cámara, una focal que esté por encima de 50 milímetros, incluso a 50 milímetros se pueden hacer cosas muy bonitas, y un Star Tracker, y de verdad, nada más. Y por cierto, si os perdiste esa charla, os recomiendo también que escuchéis el episodio 108 del podcast, porque justo hablo de esa técnica y cuento un poquito pues cómo conseguir esas fotos, qué equipo nos hace falta, la técnica que hay detrás, y ya digo que es una disciplina que es muy interesante. Ya digo, yo creo que tú practicabas, ¿no, Luismi, también? Sí, digamos, astrofotografía con focales largas, sí. O sea, yo cualquier cosa que sea fotografiar la noche a mí me encanta. Y fusionar esos dos mundos entre lo que es la fotografía nocturna más tradicional con las técnicas de astrofotografía es algo que también he practicado. Por ejemplo, hace no sé si fueron 2 o 3 años, estuve fotografiando la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo M33 poniéndose sobre el horizonte con una focal de 50 milímetros. Podemos fusionar paisaje con ese encuadre de estas dos galaxias. Y, por ejemplo, una foto que hago siempre que voy a La Palma, porque siempre cada año trato de mejorarla, es, bueno, pues desde el centro de visitantes del Roque de los Muchachos, para quienes hayáis estado allí, desde ese punto se puede fotografiar la región de nebulosas de Ofiuco, que es una región de nebulosas preciosa, que hay nebulosas de varios colores, pues saliendo justo por detrás de la cúpula del NOT,
que es el telescopio nórdico, el Nordic Optical Telescope, pues justo sale por detrás de esa cúpula, esa región de nebulosas, desde ese punto. Entonces, con una focal larga, yo recuerdo que este último año utilicé un 100 milímetros, se puede fotografiar la cúpula del NOT con las nebulosas saliendo detrás. Entonces, si ponemos en marcha el tracker en ese momento, ya empezamos a traquear las nebulosas y luego pues las apilamos, fusionamos y tal, y nos queda una foto chulísima. Sí, es una pasada, y fíjate, en un cielo así y con unos sujetos tan bonitos, tanto en el suelo como en el cielo, pues es un fotón asegurado. Luego también yo hice un taller de fotografía nocturna en Fotografiarte en Madrid y también otro en el Moncayo, en la provincia de Zaragoza, fotografiando la Vía Láctea, iluminando refugios, probando herramientas nuevas de iluminación en un entorno súper chulo en mitad de un bosque. Así que quiero agradecer a todos los que estuvisteis por allí, por el buen rollo y las ganas de aprender, el buen ambiente. Y excepto del taller de composición y planificación en Fotografiarte, que será el 21 de febrero del año que viene, aún no sé fechas para el resto de talleres, así que como siempre, pues lo que recomiendo es que os apuntéis a la lista de correo de mi web para ser los primeros en saber la fecha y, bueno, pues que no se pierda entre las publicaciones de las redes sociales, que son un poco caprichosas, y en cuanto pones un enlace, pues por arte de magia, esa publicación desaparece. Y respecto a viajes, el año pasado sí que fue súper intenso en lo relativo a viajes y experiencias nocturnas, con un viaje a La Palma en verano, o una cosa que yo creo que es insuperable para mí, que es fotografiar auroras en el Parque Arqueológico de Segóbriga, que fue una combinación súper bonita. Este año ha sido mucho más tranquilo, porque creo que entre unas cosas y otras necesitaba un poquito de tiempo para descansar y tomarme un respiro. Y para terminar este repaso, quiero hablar también del podcast, que este año ha cumplido ya 5 años, parece mentira cómo pasa el tiempo. De hecho, tú, Luis, me estuviste ya hace más de 5 años, en el episodio 6, al principio del todo, para hablarnos de astrofotografía. Y quiero dar las gracias a todos los que habéis pasado por aquí, que nos habéis dedicado vuestro tiempo, nos habéis aportado también vuestro granito de arena, nos habéis aportado mucha luz para seguir aprendiendo y mejorando en el mundo de la fotografía nocturna. Y ya digo, muchas gracias a los invitados y también a los patrocinadores, que este año han sido DST y Vanguard, por hacer algo que no es muy habitual, ¿no? Que es patrocinar un podcast, por dar a conocer también su marca. Espero que a todos los que estáis escuchando el podcast os haya resultado interesante, porque la idea es que estas cuñas no solamente ayuden económicamente a soportar el podcast, sino que también aporten un poquito de valor a todos los que estáis escuchando. Y también, mil gracias, por supuesto, a todos los que estáis al otro lado, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por vuestras valoraciones, porque pues seguís consiguiendo, ¿no?, que el podcast siga creciendo cada semana. Y por mi lado, yo creo que hablo también en nombre de todos los que crean contenido, seguid también compartiendo, comentando, dando un like, porque por pequeño que parezca ese gesto, de verdad que ayudas muchísimo a crecer a todos los que creamos contenido y nos ayudan a seguir motivándonos. Que no sé si te pasa a ti, yo creo que con el canal de YouTube no tanto, pero con un podcast es como que la comunicación es muy unidireccional, ¿no? Y sientes que hay poco feedback desde el otro lado. Sí, al final yo creo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar los que hacemos podcast, porque a veces da la sensación como que, oye, yo le pregunto a la gente, les digo que me dejen en comentarios tal, y no escribe nadie. Pero al final las visitas están ahí, de vez en cuando sí que te llega algún comentario agradeciendo y demás, y al final pues interpretas o te encuentras a gente en congresos y demás, oye, el podcast muy bien, me gustó mucho este episodio. Entonces al final ese feedback creo que llega por otros sitios y te das cuenta de que, bueno, pues es la forma natural de funcionar de este tipo de contenido. Justo, eso es. Yo de hecho lo comentaba también hace poco, que yo como oyente hago lo mismo. De hecho, escucho vuestro podcast y no sé si le he dado alguna vez un like, comentarios sí que no, pero porque yo creo que cuando escuchamos el podcast, pues estás en el coche o estás haciendo algo y el móvil como que lo tienes en el bolsillo. Y el hecho de comentar no es algo directo, inmediato y natural, sino que tienes que hacerlo, pues, y requiere más tiempo, un trabajo diferente. No es como si estás viendo una foto en el móvil, que tienes el móvil delante porque estás viendo la foto de Instagram, y comentar es mucho más sencillo, o darle un like. Yo creo que el podcast, por cómo es ese medio, es muy diferente y el feedback siempre es un poquito más ausente, es verdad lo que decías tú. Hay que acostumbrarse a eso y no nos queda otra. Sí, así es.
Oye, cuéntanos qué planes tienes para el año que viene, danos un poquito de envidia, ponnos los dientes largos o oblíganos ya a reservar ese huequecito para hacer un viaje contigo. Bueno, pues el año que viene la verdad es que va a ser un año bastante potente, va a ser un año bastante intenso. En lo relativo a lo que es el proyecto Natural Portraits, va a seguir igual en lo que se refiere a YouTube y demás. Sí que tengo en mente entrar de nuevo en el tema de la Academia Natural Portraits, quizá con algún curso más. Lo que pasa es que de momento estos son ideas que tengo en la cabeza, Ujú. pero en lo referente a viajes fotográficos viene un año bastante potente, porque en mayo, perdón, en abril volvemos de nuevo al desierto de Atacama y Salar de Uyuni del 10 al 20 de abril. Es un viaje que tenemos ya prácticamente completo. Si no recuerdo mal, creo que ayer o anteayer se apuntó otra persona más y nos quedan 2 plazas libres en el viaje este, así que lo tenemos pues prácticamente completo. Del 11 al 17 de mayo vuelvo a La Palma de nuevo. Y luego en junio, del 8 al 20 de junio, hemos lanzado un nuevo viaje. Es una novedad. Yo creo que va a ser el viaje más potente que tenemos planificado para el próximo año. Y es que nos vamos a otro de los grandes cielos del hemisferio sur, que es Namibia. Nos vamos del Oh, 8 al 20 de junio. Nos vamos a Namibia. Es un viaje planificado. Va a combinar fotografía de paisaje con fotografía nocturna y astrofotografía. ujú. Podríamos decir, durante algo más de la mitad del viaje, vamos a estar moviéndonos por Namibia, fotografiando paisajes y practicando fotografía nocturna por la noche. Astrofotografía también, aquellos que lleven equipo astrofotográfico. Y luego además hemos reservado 3 noches en una astrofarm que son como una especie de hoteles que hay allí que son especializados en astrofotografía. Están Ajá. en medio de la nada y además no solamente disponen de infraestructura para poder llegar y conectar equipos, por ejemplo, conectarlos a la corriente, este tipo de cosas, Ujú. sino que además disponen de equipos muy potentes que se pueden alquilar. Es Anda. decir, tú quieres hacer astrofotografía con un equipo de 100.000 euros, pues allí lo puedes alquilar y lo puedes utilizar durante una noche desde un cielo como es el que hay en Namibia. Así que, bueno, pues es una de las grandes novedades que tenemos para el próximo año y que creo que va a estar, yo diría que a la par, o incluso quizás por encima de Atacama y Uyuni. Luego, de nuevo, en julio, del 13 al 19 de julio, vuelvo a La Palma, otra vez. El año que viene tenemos 2 viajes a La Palma, en mayo y en julio. Y bueno, y luego creo que tenemos en agosto el evento estrella del año, porque tenemos el eclipse total de sol. Estaré con... Bueno, tengo que decir que tanto el viaje de Atacama como el de Namibia, no voy yo solo. Voy junto a un gran amigo mío, fotógrafo, junto a Néstor Rodán, que es Ujú. especialista en fotografía de paisajes. En estos viajes normalmente él se ocupa de la parte paisaje del viaje, yo me ocupo de la parte de la noche, la fotografía nocturna y la astrofotografía. Atacama y Namibia vamos juntos y en agosto, para el evento del eclipse total de sol, también tenemos un evento preparado entre los dos. En este caso va a ser un evento de una semana, del 9 al 16 de agosto. Pues bueno, ya que lanzábamos un viaje de estas características a nivel internacional, porque va a venir gente de todo el mundo, pues dijimos, vamos a lanzarlo que no solamente sea el eclipse y ya está, sino algo más. Entonces Ujú. hemos planificado una semana de actividades. El eclipse va a ser la parte central, por decir así, la parte más importante, en la que vamos a meter además formación, cómo fotografiar un eclipse. Incluso vamos a hacer una práctica el día de antes del eclipse. Vamos a llegar, vamos a montar los equipos, vamos a poner todo en marcha como si fuésemos a hacer el eclipse, para que al día siguiente no falle nada. Vamos a hacer procesado de fotografías de eclipse, vamos a fotografiar Perseidas, vamos a hacer astrofotografía, fotografía de paisaje y fauna en los picos de Europa, porque vamos a estar alojados en Riaño, en la localidad de Riaño, en la parte norte de León. Y luego vamos a terminar, pues ya podríamos decir, con una fiesta fotográfica, vamos a decirlo así, en la ciudad de León. Así que, pues eso, va a ser también un evento bastante potente en el que nos quedan ahora mismo 4 plazas libres. Muy bien.
Y nada, pues ya vamos a tener también pues algunas de las actividades clásicas dentro de Natural Portis, por ejemplo, la experiencia Calar Alto, que la tendremos del 5 al 7 de junio, o el taller de Cabo de Gata con Javier Alonso Torre del 11 al 13 de septiembre. Ujú. Casi nada, te espera un buen año, porque dicho así da envidia y parece muy bonito, pero también hay muchísimo trabajo detrás. Yo, como suelo decir, empiezo en abril, termino en septiembre, octubre, dependiendo del año, y Ujú. es un no parar de viaje. O sea, viajar es muy bonito, yo siempre lo digo, viajar y ver el mundo es muy bonito, pero es agotador, es agotador. Tal cual, tal cual. Es agotador si lo haces para ti. Imagínate si encima es porque es un viaje fotográfico que aún es mucho mayor la presión, el trabajo que tienes que hacer, no puedes descansar ni un momento, es mucho más complicado. Pero bueno, al final tiene también su recompensa porque ver a la gente disfrutar de esos momentos es algo que no tiene precio. Ujú. Y comentabas lo de Namibia, lo de las zonas que se dedican específicamente al astroturismo, que Ujú. es curioso que cada vez hay como más empresas, también pasa en España, ¿no? Con lo de destino turístico, de cielos nocturnos, de cielos limpios, que se han dado cuenta que hay gente que disfrutamos de estos cielos o porque hacemos fotografía, o porque los observamos, o porque vamos con una cámara mirrorless o con una cámara dedicada para un telescopio. Y está viendo también que hay parte de negocio, tiene la parte mala que suben precios, tiene la parte buena de que eso por lo menos pues ayuda a concienciar a la gente, a los políticos, a los que toman decisiones de que hay que cuidar el cielo, porque aunque sea por la parte económica, bueno, pues mira, por lo menos lo estamos consiguiendo. Yo creo que el tema del turismo se ha ido transformando a lo largo de los años y hemos pasado de un polo al otro, es decir, de Benidorm, ¿vale? Luces por todos los lados, focos apuntando al cielo, a la gente que va por primera vez a un entorno rural y salen por la noche y ven las estrellas y dicen, ahí va. ¿Cuántas estrellas hay? Si yo creía que había solamente las 3 que se ven en mi ciudad. Y es algo que la gente acaba valorando y diciendo, oye, pues si además no solamente les enseñas las estrellas, sino que les explicas lo que hay ahí, puede llegar a ser apasionante y puede llegar a ser un turismo, pues que al final la gente diga, oye, mira, yo ya estoy cansado de tanta luz y voy a ir a ver lo que no veo nunca. No solamente a nivel fotográfico, sino también a nivel visual, de sentarse a contemplar las estrellas. Y es algo que yo creo que está cambiando a nivel mundial. Y como tú dices, bueno, pues al final el hemisferio sur es un hemisferio, es un cielo desconocido para los habitantes del hemisferio norte y bueno, pues hay lugares en los que se puede contemplar de una forma magnífica y donde pues efectivamente hay empresas que están aprovechando esto pues para aportarte algo diferente. Ujú. Genial. Oye, ¿te parece que vayamos con las anécdotas? ¿Empezamos Sí, con las claro. nuestras? Venga, pues Vamos a por todo ellas. tuyo. Vamos con alguna tuya que con los viajes que estás haciendo, mira, y encima con Néstor por medio, me está dando un miedo. Bueno, así de los viajes, ahora mismo, así a voz de pronto, no recuerdo anécdotas, pero seguro que alguna va a acabar ocurriéndoseme. Pero bueno, yo, por ejemplo, anécdotas, quizás una de las más divertidas que me ha pasado podríamos decir, en los últimos 2 años, fue con una sesión de astrofotografía que salí a hacer. Pues bueno, yo de vez en cuando te encuentras con fauna local, ¿no? Llegas ¿Te allí refieres a animales o a personas? animales, animales. De Vale. la otra fauna también se puede contar alguna anécdota. Pero bueno, te encuentras con fauna y bueno, pues me ocurrió una noche que apareció un zorrito por allí. Ujú. Apareció un zorrito y el zorrito evidentemente iba buscando comida. Yo tenía por allí mis trastos de las bolsas de los telescopios, las maletas con material y demás. Y bueno, yo vi que el zorrito iba por allí husmeando a ver lo que encontraba. Hasta el punto de que se me intentó meter dentro de la furgoneta, como diciendo, No. bueno, pues seguro que si aquí en todo esto no llevas comida, seguro que dentro de la furgoneta sí que llevas. Se intentó meter dentro de la furgoneta. Bueno, yo lo espanté y demás y se marchó. Y nada, yo en mis sesiones de astrofotografía, sobre todo cuando son en invierno, pues al final acabo yo dentro de la furgoneta, pues un poco cobijándome del Ujú. frío. Sí. Y cuando terminé la sesión y salí a recoger, ya al zorro no lo volví a ver, ¿vale?
salí a recoger, pues eso que estoy recogiendo, estoy guardando cosas en la bolsa, toco la bolsa y la noto húmeda. Digo, uy, qué relente que hay esta noche, qué humedad, digo, que ha hecho hasta... Pero el caso es que yo miraba al cielo y decía, no me da la sensación de que haya tanta humedad, el telescopio estaba seco, ¿vale? Y hago así, me huelo la mano, digo, no, ha sido el zorro que ha hecho el equipo lo ha hecho suyo. Sí, ¿no? Se Nada, vengó de que no tuvieras comida. me fui con las bolsas meadas para casa. Joder, madre mía. Y mira que eso huele además, ¿eh? Sí. Uf. ¿Te afectó a parte del equipo o no? No, porque yo lo dejé todo cerrado, pero bueno, llegó y las meó por fuera. Como marcando, ¿no? Esto es mío. Sí. El zorro astrofotógrafo. Justo. Madre mía, qué peligro. Yo quiero contar una que además seguro que alguno de los que nos está escuchando, y mando un saludo a José Luis, que se va a alegrar de oír esto porque él tiene una teoría de que soy gafe. Y me pasó que este verano quería hacer una foto. Esto no es de fotografía nocturna, luego sí que continúa con fotografía nocturna, pero esta primera no. Quería hacer una foto de una silueta del sol con una torre forestal cerca de un pueblo que tenemos en Segovia. Tenemos ahí una casita y bueno, pues hay una torre forestal allí al lado del pueblo, nada, a 5 minutos. Y me pongo a buscar información de la altura de la torre para hacer los cálculos, distancias, planificación, etcétera. Y me encuentro con una noticia de que la habían derruido una semana antes de empezar a hacer la búsqueda. Y es una torre que llevaba ahí años y años, ¿eh? Pero no termina ahí, porque luego quería ir al Congreso de Alcañiz este año. Al final no pude ir por temas varios personales, pero bueno, cuando tenía intención de ir empecé a mirar localizaciones que estuvieran de camino, pues para allá que voy, hacer alguna fotografía nocturna. Y tenía guardada una hace un montón de tiempo, que era un pino de 250 años. Y bueno, pues quería hacer una foto de ese pino con Orión al fondo. Y ya digo, es una localización que tenía hace mucho tiempo. El pino tenía 250 años y cuando me pongo a buscar información del pino, de cómo llegar, de alguna foto y tal, una noticia del día anterior que ese pino se había muerto. Después de 250 años. 250 años. Así que si queréis acabar con alguien o con algo, avisadme que hago una planificación ahí y me deshago de eso. Bueno, no planifiques con nada de mis cosas que la liamos. Mira, entre eso y el zorro que se te mea encima ya lo que te faltaba. Bueno, yo también tengo que decir que así de localizaciones que cuando llegas te las encuentras de una forma diferente a como pensabas, me ocurrió hace unos meses, tengo que decir, porque fui a probar un objetivo que me había mandado Sigma, tenía que probarlo en astrofotografía, y me fui a una localización que hay cerquita de donde yo vivo, en la localidad de Almansa, unos 40 minutos de aquí. Bueno, pues allí hay un embalse y la zona esta de Almansa es bastante oscura, ¿no? Entonces yo hace un par de años fui allí a hacer las Gemínidas y salieron espectaculares y dije, bueno, pues me voy a ir ahí y el sitio este es bueno. Pues ¿qué me encuentro cuando llego allí? Que me encuentro focos, luces apuntando para todos los lados. Y es que no se le ha ocurrido otra cosa al ayuntamiento que poner en valor la zona poniendo luces por todos los sitios. Está todo el embalse lleno de farolas, lleno de luces, que yo en aquel momento no lo sabía. Parece ser que se apagan a las 12 de la noche. A mí me dio mucha mala leche aquello. Hice unas fotos y me fui de allí. Lo publiqué en Facebook. Y bueno, pues de esas cosas que desafortunadamente cuando llegas dices, pues lo querían poner en valor, que pongan en valor el cielo que hay allí y no que lo estropeen de esa manera. Sí, porque además, no sé, a las 12 de la noche. O sea, yo qué sé, podría... Es que ni siquiera entenderlo, pero bueno, podría ser que hasta las 10 de la noche, 10 y media, pero más allá de esa hora, ¿quién va a estar por allí que vaya allí para ver eso iluminado? Es que no tiene ningún sentido. O sea, hay cosas que no... O que yo que sé, que pongan a lo mejor unos sensores de movimiento, alguna cosa, que se enciendan cuando tú pases, pero que esté generalmente apagado, porque es que allí no solamente es el cielo, o lo que a mí me pueda molestar a la hora de hacer las fotos es, por ejemplo, la fauna local, sí. Que le afecta también todo esto. Es la fauna, es el ahorro energético, que luego por otro lado tanto exigen, es el medio ambiente, es que son tantas cosas que no sé en qué momento decides hacer esas cosas. Y luego también hay muchos ayuntamientos que hacen ejercicios similares y encima con colores que dices, ¿dónde vas iluminando esto de un color magenta, rojo o verde? Si es que no entra en la cabeza de nadie. Sí, así es.
pero bueno, son un montón de desafortunados acontecimientos. Cuéntanos alguna más tuya. Bueno, pues yo, por ejemplo, una de las cosas que me preguntan mucho mis seguidores, la gente que me conoce, es, puesto que soy astrofotógrafo, es, ¿alguna vez has visto algo extraño en el cielo? Y tengo que decir que fue precisamente durante la pandemia que me llevé uno de los sustos más gordos de mi vida, porque, bueno, yo durante la pandemia, como autónomo que soy, y puesto que aproveché durante ese periodo de tiempo de más tranquilidad, podríamos decir, en cuanto al trabajo, para crear contenido y para preparar los cursos de la academia, pues yo por las noches salía a hacer astrofotografía, aprovechando también que salía yo solo. Y bueno, pues estaba yo una noche grabando unos episodios para el curso de iniciación a la astrofotografía, y recuerdo que eran las 3, las 4 de la mañana, estaba yo recogiendo el equipo y me da así por mirar para el cielo y veo una ristra de puntitos pasando y me llevé un susto muy gordo, lo tengo que decir. Ahora sé, a ver, después supe que eran los satélites Starlink a los que estamos tan habituados a día de hoy, pero yo fue el primer tren de satélites Starlink que vi y te juro que dije, no, tenemos la pandemia encima y nos faltaba la invasión extraterrestre. Ya, estamos tan hasta arriba que te crees cualquier cosa. Mira, puede pasar de todo ya a estas alturas. Fue esa la sensación. Recogí todo, me fui corriendo a casa y me puse con el móvil y averigüé que eran los satélites. Pero dije, no puede ser. Yo siempre aquí pregonando que en el cielo no se ve nada que no se pueda explicar y me bajo yo con un susto de muerte a mi casa a ver qué es eso que he visto. Y entonces ya te quitaste el gorrito de papel albal, lo dejaste en la mesa y seguiste lo tuyo. Sí, es verdad que ahora ya 5 años después todos hemos visto ya vídeos o alguna vez incluso en el cielo hemos visto ese tren de satélites, pero hace 5 años y la primera vez que lo ves sobre todo tú con tus ojos es algo que impresiona bastante y lo último que te crees es que sea eso. Sí. O sea, es que los ves todos en fila, parecen naves espaciales que vienen todas para acá. Tal cual, tal cual. Yo quería contar una cosa relacionada con las coincidencias. Esta no es una muy agradable, no es negativa. Porque tenía planificado hace muchísimos años unas fotografías en el Cerro Masatrigo, en Badajoz. Está en el embalse de La Serena, es una zona que es muy bonita y está a unas 3 horas y media de Madrid. Entonces, como está tan lejos, yo lo que hago es, imagino que como muchos de nosotros, pues ya que vas, ya que te pegas a paliza, planificas muchas fotos, ¿no? Una pano de la Vía Láctea, una fotografía con una focal más larga con Antares, una circumpolar, luz zodiacal con Orión y, por si a que no lo suena, el sitio este es como una pequeña montaña, creo que ya es bastante conocida, tiene una forma de cono prácticamente perfecto y sale como en medio del embalse de La Serena. Y luego además tiene una carretera que aprovecha pues ese trocito de tierra que sale en mitad del embalse para cruzar de una orilla a otra. La carretera le da la vuelta y de hecho pues dicen que es la rotonda más grande de Europa. Siempre nos encanta etiquetar todos los sitios. Y tiene encuadres muy chulos, ¿no? El habitual es el de la panorámica de la Vía Láctea, con el centro galáctico a la derecha. También hay una circumpolar, pues que también es muy habitual, con la carretera que nos lleva hacia la montaña, la estrella polar justo encima de la montaña, es todo como muy simétrico, muy bonito. Y luego también hay otro encuadre, que es el que buscaba para la luz zodiacal, que es un poco más escondido, no está como metido en una de las curvas del embalse. Y justo cuando llego, y ya digo, en el rincón más escondido de todo ese embalse, me encuentro que también hay 2 fotógrafos nocturnos haciendo fotos del cerro, Iván Calamonte y un compi suyo, al que les mando un saludo, y estaban haciendo el arco de la Vía Láctea de invierno. Y es de esas noches que entre el viaje, las localizaciones, que se pasan muchas horas solo, bueno, pues se agradece desde luego coincidir con otros fotógrafos, compartir ese ratillo y saber que no estás solo ahí. Viene muy bien ese calor en ese momento de la noche. Y otra casualidad, aunque en este caso la supe a posteriori, es de la época, nada, muy reciente, del cometa Lemon, porque, bueno, pues hay muchas opciones, ¿no? De fotografiar el cometa Lemon con un sujeto en el suelo. Y una de esas planes que yo buscaba era con el yelmo, que es un risco de la Pedriza muy conocido de la Sierra de Guadarrama, y la bola del mundo, esas famosas antenas cerca del puerto de Navacerrada, que son muy fotogénicas, que a mí me recuerdan al cohete de Tintín en el cómic del Objetivo de la Luna, pero que, bueno, pues por culpa de esas nubes que este año nos están dando muchísima guerra, tuve que ir retrasando un día tras otro durante esa semana, ir reajustando el punto de disparo
Y bueno, pues cuando por fin consigo una noche despejada, que es un domingo por la noche, me toca ir hasta el Cerro de San Pedro, una ladera del cerro, que los que son de la zona centro lo conocerán. Es una montaña más o menos pequeña, aislada, pero con unas vistas muy bonitas de la Sierra de Guadarrama. Y bueno, pues estoy haciendo fotos tan tranquilo y al día siguiente veo una foto de David García, el del Ron, que había estado también esa misma noche con sus Astro Bros, que dice él, y Manol y Adri, en una colina que está justo delante, haciendo una foto con los mismos tres elementos, Yelmo, las antenas de la bola del mundo y el cometa, que fíjate que hay, como decía antes, ¿no?, sujetos para hacer esa planificación. Y 4 personas, 4 locos, coincidimos haciendo esa misma composición, que ya es casualidad. Estabais sincronizados. Justo, justo. Dios los cría y nosotros nos juntamos. Es curioso eso, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, yo tengo que decir que, como dices, es agradable cuando vas a una localización a hacer fotografía y te encuentras a otros fotógrafos, porque, bueno, al final, pues charlas con ellos, se comparten técnicas, se comparten ideas, opiniones, y está muy bien. Y yo creo que el problema surge cuando coincides con otras personas en una localización y los intereses no son los mismos y tampoco se conocen las intenciones que tiene el otro. Como me pasó a mí precisamente el día que fui a fotografiar la puesta esta de galaxias, que digo, con las galaxias sobre el horizonte. Bueno, esta foto la hice desde Almansa. Allí en Almansa hay muy buen cielo y es un lugar que visito habitualmente, diferentes localizaciones que permiten hacer diferentes cosas. Y bueno, pues en este caso fui a un campo de encinas que ya conocía yo allí, porque quería fotografiar las galaxias sobre las encinas estas, ¿no? Precisamente en el canal, de hecho, en el canal de YouTube hay un vídeo, un videoblog de esta salida. Lo que no sale en el videoblog es lo que me ocurrió después. Y es que, bueno, yo había hecho la planificación más o menos y sabía que desde algún punto ahí en un rango de unos 200 metros podía hacer la foto que quería hacer, ¿no? Lo que descubrí cuando llegué allí es que para poder hacer esa foto tenía que estar a bastante distancia del vehículo, de donde lo tenía aparcado, y no me fiaba de dejar las cámaras trabajando solas. Sabía que era muy raro, no iba a ir nadie por allí a tocar nada, pero bueno, si falla algo, alguna cosita, pues no te das cuenta, ¿no? Entonces lo que hice fue quedarme junto a las cámaras durante toda la sesión, controlando que todo funcionaba bien. Y ya cuando estaba terminando la sesión, bueno, pues vi de repente aparecer una camioneta por allí, por un camino. Yo estaba en medio del campo, a mí no se me veía. Además, yo cuando voy a hacer astrofotografía normalmente voy solo. Es algo que pues no se debería hacer, pero yo lo hago porque normalmente voy a grabar contenidos y no quiero molestar a otras personas con focos y demás. Bueno, pues estaba yo solo allí, tenía yo todas las luces apagadas, a mí no se me veía, pero yo la camioneta la vi, ¿no? Y iba por el camino, llegó hasta donde yo tenía mi vehículo aparcado y se paró. Digo, uy, mal rollo. Se pararon allí al lado de mi vehículo y mal rollo. Y nada, y vi que siguieron. Digo, bueno, pues Luismi, esto ha sido el aviso de que es hora de recoger y irte de aquí. Entonces nada, me puse a recoger todo, tal. Y cuando iba para la furgoneta, para mi vehículo, veo que vuelve otra vez la camioneta. Entonces yo apagué el frontal, lo apagué todo para que no se me viese y veo que nuevamente llega a mi vehículo y se para allí, delante de mi vehículo. Digo, uy, esto a mí me da un mal rollo de que a lo mejor quieran, yo qué sé, ver lo que tengo dentro del vehículo para robar alguna cosa, para algo. Estuvieron un rato parados allí al lado del vehículo y yo estuve también un buen rato esperando y vi que no se iban. Total, que al final dije, bueno, voy a ver qué es lo que quieren. Ya me envalentoné, encendí el frontal y me acerqué. ¿Qué pasa? Y me dijeron, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? Digo, yo soy fotógrafo, estoy haciendo fotos. Y entonces dicen entre ellos dentro, anda, ¿ves? Es fotógrafo. Dicen, es que tenemos ahí enfrente una granja que tenemos un jabalí. Dice, y estábamos viendo porque hemos visto que la furgoneta no era del pueblo. O sea, tenían controlada hasta la furgoneta, que la furgoneta no era del pueblo. Y que teníamos miedo de que viniesen a robar al jabalí. Dice, porque vienen por la noche cazadores furtivos a robar animales y demás de otras granjas que tienen por allí, de otros campos.
Y nada, pues al final fue todo de colegueo, pero ellos estaban asustados porque pensaban que yo les iba a quitar algún animal y yo estaba asustado porque pensaba que no llevaban buenas intenciones. Sí, es curioso esos momentos, ¿verdad? Porque tampoco sabes muy bien cómo reaccionar, por no molestar a las otras personas o porque no sabes qué intenciones tienen o bueno, pues por lo que sea, siempre da un poquito como de cosita. De hecho, yo termino ya mis anécdotas. Este año he dicho que he salido menos de lo habitual, pero aprovecho para contar una que me mandó Marian González, a la que le mando un saludo, que también está muy relacionado con esto, ¿no? Dice, un día volviendo a casa, después de hacer fotos, un señor se me atravesó con su coche en el camino para comprobar que no le estaba robando ajos. Tuve que enseñarle las fotos y el maletero. O sea, claro, Es desde que nuestro punto de vista, todo es muy sencillo, pero si lo ves desde fuera, lo último que una persona se va a pensar es que estamos haciendo fotos. Y lo que no sé también es cómo va a pensar que una persona sola va a empezar a robar ajos. O sea, ¿qué sentido tiene una persona sola robando ajos? Tienes que dedicarle muchas horas para que te salga rentable. con nocturnidad y alevosía. Justo, Bueno, además. cosas más raras se han visto. Bueno, yo un poquito relacionado también con esto, tengo que decir, por ejemplo, aquí una de las anécdotas que me han mandado mi amigo Ángel de Diario Astrónomo, que desde aquí Ujú. le mando un saludo, me ha dicho, en mitad de un área recreativa en la sierra, 42 motos pararon a cenar al mismo tiempo. No. Yo solo. Es lo típico que también pasa cuando estás en una sesión de fotografía nocturna o astrofotografía y dices, joder, qué bien que estoy yo aquí tranquilito, el cielo para mí, están saliendo todo el trabajo como yo quiero y se te planta allí un festival de gente y que ellos no saben lo que tú estás haciendo Claro. y ellos van a otro rollo. Entonces, o te toca sumarte a la fiesta o te tienes que ir de allí. Totalmente, totalmente. Y mira, también relacionado con esto, José Manuel Valle me pasó el otro día un audio con, y dice además, y es verdad, yo lo he escuchado ya y tiene razón, una anécdota que es muy graciosa, al menos para él, pero no tanto para la, entre comillas, víctima. Así que si te parece, lo escuchamos. Bueno, te cuento. Decidí una noche para coger el amanecer también, en la costa asturiana, un pedrero que tengo cerca de casa, muy, muy guapo, con muchos encuadres y muy fotogénico. Bueno, el caso es que está la marea baja y mi plan era sacar algo de cielo despejado con estrellines y tal, y después el amanecer, las primeras luces del alba. En este pedrero hay dos arcos muy guapos. Lo que pasa que son arcos de como de 60-70 centímetros de altura. Entonces yo lo que hago es ponerme debajo del primer arco para sacar el segundo arco con el cielo y compositivamente así algo que me guste. Igual el agua entrando o tal. Bueno, total, que me fui para allá. Me meto plena noche, me meto en el primer arco, abro el trípode casi hasta la altura del suelo, con lo cual yo me tengo que estar metido ahí también intentando buscar la postura adecuada para no quedar ahí encastrado. Bueno, me lo preparo todo y cuando me voy a poner a hacer fotos siento como pasos. Claro, serían las 5 de la mañana, por ahí aproximadamente. Y yo me dije, bueno, será algún pescador por aquí o que esté marisqueando algo, porque a estas horas y tal no puede ser otra cosa. Bueno, entonces decido estar callado para no meter el susto de su vida. Sigo callado, siento que los pasos se acercan y sigo callado. Hasta que veo que justo entre los dos arcos, entre el arco donde yo estaba y el arco que sale en la foto, veo una bota de agua, otra bota de agua, o sea, era un pescador, lógicamente. Yo salía callado, yo no voy a decir nada que lo infarto. Hasta que veo que entra en dirección mía dos varas de, dos varas de bambú, una con un cebo y otra con un gancho. Claro, estaba a pulpos. Entonces, claro, yo ante el temor de que me enganchara con el tal, pues dije, buenos días. Mira, yo la perspectiva que tenía desde ahí dentro, lo que vi fue saltar las dos botas de agua hasta que se asoma el hombre y dice, joder, que casi me matas. Yo ya lo sé, es que quería estar callado para no matarte del susto, pero no tuve más remedio.
Bueno, esa es la anécdota. Yo creo que el hombre no durmió bien en 2 o 3 meses seguro. Venga, un saludo y muchas gracias por el podcast. Esta es muy buena. Sí. Es que además es justo lo que hablábamos, lo que contabas tú, ¿no? Que tú intentas no molestar o que no te vean, pero no sabes en qué momento tienes ya que cambiar tu rol y decir, no, estoy aquí. Sí. Y este pobre hombre se debió llevar un susto de José Manuel, porque claro, José Manuel está, yo creo que habría hecho lo mismo, ¿eh? De, mira, yo no lo voy a asustar, voy a hacer como que no estoy, a ver si pasa. Pero llega un momento que dices que no puedo hacer otra cosa más que decir que estoy aquí. Seguir ocultándolo es peor. Claro. Sí. Madre mía, es que menudo susto el otro también, el pobre. Ya no ha vuelto a ir a pescar pulpos. Joder, se le han quitado las ganas. Ahora hace fotografía macro. Ha cambiado por completo. Sí. Madre mía. Lo que no nos pase por la noche. ¿Eh? Muy buena. Yo también tengo una similar de una noche que me fui a hacer el arco de la Vía Láctea encima de un árbol y cuando llegué allí, bueno, pues vi en la distancia que había algunas... es una zona donde se planta cereal, trigo, y vi que había algunas cosechadoras trabajando. Suelen hacerlo de noche. Y justo en el camino en el que yo iba andando, me iba dirigiendo hacia la localización, pues vi que salía una cosechadora de estas por el camino. Y lo primero que hice, yo siempre suelo, lo que digo, siempre suelo ocultar mi posición, primero hasta que, por lo menos hasta que veo un poco de qué va la cosa, ¿no? Y me apagué el frontal y demás para que no se me viese. Y llegó un momento, claro, la máquina iba hacia mí, digo, pues bueno, si no el hombre se va a llevar un susto de muerte cuando vea a un tío en medio del camino de noche sin ninguna luz. Digo, voy a encender las luces que me vea. Y claro, encendí la luz, iba yo lleno de trastos hasta arriba, mochila, trípode, Star Tracker, de todo. Y cuando llegó a la altura, para la máquina, sale el hombre y dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Digo, voy a hacer unas fotos ahí de noche y dice, ahí al campo y dice, ¿ahora? ¿De noche? Digo, sí, voy a hacer unas fotos de noche. Digo, voy al árbol ese que hay allí. Digo, ¿se puede pasar? Y se quedó así el hombre parado y dice, sí, hombre, sí. Dice, sigue el camino para adelante a la izquierda y llegas al árbol ese. Yo no sé lo que se iría pensando el hombre aquella noche. Es que yo creo que tienen que pensar que le estamos tomando el pelo, ¿eh? O sea, lo último que pueden o que deben pensar es que es verdad lo que estamos diciendo, porque te piensas cualquier cosa, desde que vas a robar ajos, desde que vas a robar un jabalí, menos fotografía nocturna, yo creo que cualquier cosa. Así que poco a poco nos pasa, desde luego. Sí. Madre mía. Mira, me manda también Juan por el canal de Telegram una anécdota que dice, buenos días, si alguno salió a hacer fotos anoche, espero que le fuese mejor que a mí. Al final anoche se unió un amigo y decidimos subir al Alto del Angliru. Quizá alguno os suene de la Vuelta Ciclista a España. Total, que me pongo a organizar la mochila con el equipo y, sorpresa, el tracker no está. Se había quedado en el coche de mi novia, que vive a 1 hora en la dirección opuesta a la que íbamos. Pero bueno, cero dramas. Opción B, probar hacer una circumpolar, etc. Mientras subimos por la pista hacia el Alto, tened en mente cómo es el Angliru, ¿vale? Si habéis visto alguna vez la Vuelta a España o alguna vuelta ciclista que pase por allí, tened en mente porque son unas rampas considerables. Y nos encontramos con que había, a falta de unos kilómetros, 2 desprendimientos en la carretera y era imposible seguir con el coche. Así que nada, equipo a la espalda y a subir algo más de 4 kilómetros por rampas, algunas de ellas, claro, de hasta 23% de desnivel. Poco más arriba empezamos a ver bastante nieve y placas de hielo en la carretera. Así que, menos mal que el camino estaba cortado y subimos a pie. Imagínate ir con el coche y en mitad de la subida encontrarte con ese panorama de placas de hielo. Total, que entre algún que otro resbalón, pues una caída por mi parte y 15 minutos en los que teorizamos sobre a qué pertenecían esos ojos que se movían al iluminar con las linternas colina arriba, algo que también es muy habitual. Tardamos en llegar a la cima pues 1 hora y algo. Lo bueno, que después de la caminata hacia arriba no hacía frío alguno. Obviamente, con la paliza que te has subido, con el equipo a la espalda, arriba tienes de todo menos frío. El cielo estaba increíble, eso sí, ni una nube ni viento, se veían todas las estrellas y además había un mar de niebla un poco más abajo y las vistas eran impresionantes.
Mi amigo tenía que madrugar al día siguiente, así que con lo que tardamos en subir ya no había tiempo de circumpolares. Hicimos algunas fotos de rigor para aprovechar que estábamos allí y otra hora de bajar con cuidado de no resbalar hacia el coche. Ni plana, ni B y me duele el culo del golpe. Pero lo peor es que estoy deseando que llegue otra oportunidad para volver a intentarlo. No sé si habría sido mejor aficionarme a la fotografía callejera. Sí, la verdad es que tenemos una afición un poquito peligrosa. Sí, bueno, yo creo que yo creo que lo disfrutamos esto, ¿eh? Sí. Y como dice él, siempre el que pasen estas cosas, o sea, no es agradable, evidentemente, pero siempre deja la semillita para volverlo a intentar de nuevo. Eso es lo curioso, sí, que no nos quita las ganas de seguir intentándolo y de ir otra noche al mismo sitio, aun sabiendo que te va a costar, que seguro que te vas a encontrar cualquier otra cosa, porque si no es hielo, es, yo qué sé, 1000 cosas te pueden ocurrir seguro en estas salidas nocturnas, así que es Pero muy yo creo curioso. yo creo que es el subidón de cuando vas la segunda o la tercera vez y al final consigues lo que quieres y dices, Claro. ¡buah, qué fotón que me he traído! Cuanto más trabajo te cuesta, más bonita te parece la foto y obviamente más mérito tiene hacerla también, claro. Ujú, sí, así es. Muy bien, cuéntanos alguna más. ¿Te ha pasado a ti alguna más? Seguro que sí. Sí, bueno, me han pasado incluso no tan agradables como las que te he contado. Por ejemplo, tengo una que me ocurrió hace un par de años. Fui también en Almansa, o sea, todo lo que me ha pasado así más gordo ha sido allí, ¿eh? Y no atascaos, ¿eh? Sí, sí, sí. Precisamente en este mismo campo de encinas en el que me pasó aquello con Sí. la camioneta esta que se paró al lado de mi vehículo, bueno, pues me llevé en este caso fue además con un cliente, una persona, un fotógrafo que me había contratado una sesión personalizada, una sesión 1+1 de fotografía nocturna. Bueno, pues me lo llevé al lugar este, donde hay una zona que hay una casa en ruinas, están las encinas estas, hay diferentes cosas que se pueden hacer allí, además el cielo es muy, muy bueno. Y bueno, pues estábamos allí haciendo fotos y demás, y aparece un vehículo, un todoterreno, que viene así además con actitud muy amenazante hacia nosotros. Y cuando llega, pues nos dice, os tenéis que ir de aquí. Digo, ¿cómo que nos tenemos que ir de aquí? Sí, 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 os tenéis que ir de aquí. Esto es coto de caza, estamos haciendo caza de jabalí y os tenéis que ir de aquí. Digo, pero a ver, digo, nosotros estamos en un camino. Es que además estábamos en el camino, Ya. ¿vale? Digo, estamos en un camino, digo, y el camino es público, no se puede, no, si queremos estar aquí podemos estar. Y me dice, bueno, pues si se nos escapa un tiro, así nos lo dijo, Joder. así nos lo dijo, si se nos escapa un tiro, y le dije yo, digo, bueno, pues si se os escapa un tiro tendréis un problema muy gordo, porque ya veremos a ver lo que pasa si se os escapa un tiro, porque yo estoy en una servidumbre de paso, que es un camino, es público, puedo estar aquí, tú no tienes ningún derecho a echarme de aquí, así que si se os escapa un tiro vais a tener un problema serio. Total, que el hombre este se fue de allí refunfuñando de Ujú. mala manera. Nosotros cogimos y también aplicando un poco de sentido común, dijimos, bueno, vamos a apartarnos un poco de aquí, vamos a irnos a esta zona de aquí, donde a lo mejor no molestemos o no molestemos tanto y todos podamos de alguna manera hacer a lo que hemos venido, ¿no? Pero bueno, aquella fue una cosita que pasó, una anécdota que pasó no demasiado agradable. Luego nos reímos, esta persona, el fotógrafo que venía conmigo y yo, pero la situación fue un poquito tensa en aquel momento. Sí, desde luego. Y además que te deja mal cuerpo. Y yo creo que lo mejor lo que hicisteis vosotros, por sentido común, y porque es que si os quedáis ahí, tampoco vais a disfrutar de la fotografía, porque vais a estar en Claro. tensión, puede pasar cualquier cosa, porque a saber si se le ha cruzado un cable o qué ha pasado, y yo creo que lo más sensato, desde luego, es irse y disfrutar de lo nuestro con tranquilidad en otro sitio, por mucho que el otro no tenga razón, pero es que al final nunca sabes lo que puede pasar. Claro. Pues mira, a mí me manda Carlos Ciaurriz por email una anécdota que dice: Hola Javier, llevo muchos años haciendo fotografía por la noche y me han pasado muchas cosas. En plan compañerismo, pues cuento una para que no suceda lo mismo. Estas también de las que podrían haber terminado en un susto. En un aserradero abandonado caí en un pozo porque habían quitado la tapa. Así que siempre digo que hay que tener especial cuidado por la noche, pero a pesar de todo me pasó a mí, por lo que cuidado. O sea,
Y es verdad, nos pueden pasar 1000 cosas. Y lo has comentado tú antes, ¿no? Lo de no salir solo. Yo también salgo muchas veces solo porque o quieres grabar algo o quieres hacer algo en concreto y o molestas tú con las luces o te va a molestar alguien y lo que vas a hacer tú no puede encender nadie ninguna luz y no vas a estar cómodo ni tranquilo, ni tú ni nadie. Y vas con 1000 ojos, pero con todo siempre puede pasar cualquier cosa. Así que muchísimo, muchísimo cuidado. Yo siempre cuento una historia que me pasó cuando empecé a hacer fotografías nocturnas y estuvimos en el castillo de Colmenar de Oreja, cerca de Aranjuez, que está en una especie como de alto, con un terreno que es muy frágil y tiene como muchos agujeros, pero agujeros que te cabe la pierna entera. Entonces fuimos de día, vimos todo, vimos el peligro que había y tuvimos mucho cuidado. Aún así puede haber pasado cualquier cosa. Pero si llegas ahí de noche sin ver nada y empiezas a correr porque vas a iluminar, que tienes 30 segundos o lo que sea, es muy fácil que se te complique la noche y acabes con una rodilla rota en el hospital y con una baja de mucho tiempo. Así que mucho cuidado, mucho ojito, porque hay peligro tanto con las personas como con el entorno, algún agujero de este estilo, un pozo sin la tapa o una ruina que está pues en peor estado y se nos puede caer algo del techo y hay que andar con 1000 ojos. Sí, así es. Sobre todo, extremar las precauciones. Yo sé que los fotógrafos nocturnos y astrofotógrafos tenemos mucho vicio por lo que hacemos, pero extremar las precauciones y sobre todo, si vamos solos, como mínimo, decirle a alguien a dónde hemos ido. Eso siempre. Eso es. Muy bien. Cuéntanos alguna tuya. No sé si te queda alguna más o si no, vamos a algunas que te hayan mandado a ti. Bueno, tengo por aquí alguna más que me han mandado. Por ejemplo, Merlín Astro SV, me imagino que será del Salvador. Un saludo desde aquí a Merlín. Bueno, nos dice que logré la nebulosa creciente, es una nebulosa muy bonita, que está en la zona del Cisne, en campo amplio, con una tormenta eléctrica cercana. Esto yo creo que nos dice mucho del vicio que tenemos. Sí, totalmente. Que incluso cuando la cosa no está propicia para ello, aún intentamos sacar lo que se pueda de la sesión. No sabemos leer entre líneas, ¿eh? No. Madre mía. Cuando la meteorología te está diciendo vete de aquí, y tú aún sigues tozudo a por lo que ibas. Sí. De hecho, seguramente vayas otra vez al Mansa, ¿verdad? A hacer fotos tú también, Luismi. Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto. Hay que tener anécdotas para el episodio del año que viene, no hay que rellenar algo. Muy bien. ¿Te parece que pasemos a un audio que me manda Mario con una historia? Y fíjate que hasta ahora, creo que más allá de la tuya con Starlink, no hemos tocado el tema de lo paranormal, del ovnis, etcétera, pero esta tiene su miga. Vamos a escucharla. Venga, vamos a por ello. Bueno, pues mi anécdota o no anécdota 2025 es la siguiente. Pueblecito de Soria abandonado el día de Todos los Santos. Íbamos mi pareja y yo a inspeccionar un pueblecito abandonado en la provincia de Soria, con una ermita en el centro del pueblo muy, muy, muy bien conservada. Para lo ruinosa que está muy bien conservada. Y fuimos de día, obviamente, para ver un poco todo el pueblecito que está totalmente abandonado, la ermita, buscar encuadres, bueno, todo ese tipo de cosas que ya todos sabemos. Y todo transcurrió normal, todo bien. Cogimos varios encuadres, hicimos varias pruebas de luz y bueno, pues ya decidimos ir a casa, al hotel, vamos a cenar. Pues nos fuimos a cenar. Luego preparamos todo el equipo, luces, incluso vestuario, porque íbamos a hacerlo con vestuario. Y lo metimos todo en el maletero y nada, pues nos fuimos otra vez para el pueblo abandonado. Y ya llegamos allí, aparcamos ahí un poco en la plaza del pueblo. Y empezamos a acercarnos a la ermita. Iba mi pareja iba delante mía. Y bueno, había que pasar unos matorrales, unas zarzas y tal para pasar por la puerta. Y en esto que se da la vuelta a mi pareja, sale totalmente despavorida, gritando con una cara de pánico que no se me puede olvidar, una cara de pánico blanca, bueno, pánico, o sea, lo que es pánico, sale corriendo, que están ahí, que están ahí, que están ahí, que están ahí.
se cruza conmigo, se va a tomar viento fresco corriendo y yo me quedo, no sé, paralizado, miro para dentro de la ermita lo que podía ver porque estaba totalmente oscuro. Yo no veía nada, ni oía nada, y ya se acerca mi pareja y me dice, pero ¿no lo has escuchado? Digo, ¿he escuchado el qué? Yo no he escuchado nada. Dice, un montón de pisadas que venían hacia la puerta corriendo, un montón de voces como gritando. Digo, pero chica, que no he escuchado nada ni visto nada, nada. ¿Cómo que no? Pero, a ver, yo la creo porque evidentemente esa cara de pánico, cuando se dio la vuelta y salió corriendo, es evidentemente de haber oído algo. Y nada, entramos a la ermita, con las linternas enfocando a todos lados, busqué por todas las habitaciones que había, todas las estancias, no había nada. Y nada, decidimos no hacer la sesión de fotos, puesto que, a ver, estas cosas no sé qué pensaréis, pero bueno, suceden y a mí las respeto mucho. Encima, ya te digo, eran las fechas que eran, las respeto mucho y decidimos no hacer fotos y nos fuimos a otro sitio. Y ahí sí hicimos alguna sesión de nocturna, pero vamos, no sé si os ha pasado esto alguna vez, o le hacéis caso a estas cosas, o no le hacéis ni caso, no sé, pero vamos, el susto de la chica todavía me lo recuerda a menudo de madre mía, de mi vida, no sé cómo no pudiste escuchar nada, pero yo no escuché nada. Feliz año a todos. Buena anécdota. Madre mía, ¿eh? En mitad de un pueblecito abandonado de Soria, escuchar algo, obviamente es para salir corriendo, ¿eh? O sea, no sé qué sería, pero obviamente es para salir corriendo. Sí, a ver, yo no voy a poner en duda lo que pudo ver o escuchar la chica esta. A mí, en lo personal, bueno, yo tampoco es que frecuente este tipo de lugares así abandonados. Me he metido en algunos sitios abandonados y demás. No suelo frecuentar este tipo de lugares, pero nunca, las pocas veces que he estado, nunca me ha pasado nada parecido. De hecho, yo hace unos años estuve haciendo una sesión de fotografía nocturna aprovechando un viaje de vacaciones con la familia en la famosa pirámide de los italianos, que está en la frontera entre Burgos y Cantabria. Uh-huh. Es un lugar sobrecogedor. O sea, aquello de noche es sobrecogedor, da miedo. Da miedo porque ves la silueta de la pirámide allí en lo alto del cerro en el que está y da miedo. Y si sabes un poco de la historia que hay detrás, pues que aquello era un cementerio y demás, que dentro se puede entrar y se puede ver el osario dentro y demás. Da bastante respeto, pero ni por esas. Yo, además, aquella sesión la hice con mi hijo. En aquel momento era un niño de 3 años que se vino conmigo a hacer las fotos y disfrutamos como niños los dos. Y nada, ni vimos ni escuchamos nada. Pero bueno, evidentemente, pues si te asusta algo y tienes respeto por estas cosas, que creo que siempre hay que tener respeto por los lugares que se visitan y más este tipo de sitios antiguos, pues yo creo que lo más lógico es eso, es coger y decir, bueno, pues quizás hoy no es el día para esto. Sí, porque no estás tranquilo, estás pensando mil cosas. Yo, para estas cosas de miedo, soy un cagao. Y a no ser que esté súper concentrado en lo mío, o sea, como tenga un momento para pensar y justo coincida con que hay un ruidito, ya estoy dándole vueltas a la cabeza. Y como justo acabo de ver Walking Dead, que es lo que me pasó hace unos años, en una torre medieval en mitad del monte en Cantabria, que había que meterse dentro para iluminar con un tono cálido y tal. En esa época trabajaba con flashes. Y mira, yo no sé por qué, pero me dio por pensar que dentro estaba lleno de zombies. Algo pasaría, en mi cabeza se me metió eso, ¿eh? Y terminé justificando que esa luz naranja dentro no hacía falta, porque no tenía ninguna gana de entrar. Y es curioso, ¿eh? Porque yo no creo en estas cosas, pero en esos momentos de noche, y encima que no, tampoco estaba solo, que eso es lo peor, pero ya digo, yo soy un cagao y cuando oigo algún ruidito, alguna cosa de estas, y como encima tenga reciente alguna serie, alguna película, no sé por qué, mi cabeza hace clic y ya no estoy tranquilo ni concentrado. Sí, no, al final es que estamos de noche, los sentidos se agudizan y cualquier mínimo ruido, si te sugestionas un poco, sales de allí corriendo, ¿eh? Tal cual, tal cual. Muy bien, ¿nos cuentas alguna que te haya mandado a ti?
Bueno, pues Astrobierzo Valdeorras, que es, es un amigo, es Fran, además un compatriota mío de aquí, de mi misma ciudad, me dice que él tuvo una noche una pelea con una mantis. Dice, no diré más, solo que después de hora y media perdí. No sé exactamente lo que le pasó, pero tengo que decir que este tipo de animalitos, mantis, a mí me pasó con una araña en el viaje que hice a Panamá, que se metió la araña en el parasol de la cámara. Y yo tengo la costumbre, yo llevaba una cámara, mi Sony A6600 me la llevé para grabar, hacer un videoblog de todo el viaje, ¿no? Y yo tengo la costumbre, cuando tengo la cámara puesta sobre el trípode, como la camarita esta, la A6600, lo que es el cuerpo es tan pequeño, pero el objetivo, el 1855 f2.8 que llevo es muy grande, yo suelo agarrar la cámara por el objetivo. La agarro por el objetivo y me la llevo con trípode y todo a donde la vaya a poner. Y no sé qué me hizo en aquel momento no coger la cámara por el objetivo. Y cuando miré el objetivo, ya agarré la cámara, en ese caso, como te digo, por el cuerpo. Y cuando miro hacia el parasol, había una araña pues como así de grande, más o menos, metida dentro del parasol. Había llegado, se había puesto ahí. Y es que este tipo de animalitos que no te das cuenta se te pueden colar por algún sitio y te pueden dar un susto. Ya, fíjate, casualidades de la vida que esa noche cogiste la cámara por el cuerpo y no por el objetivo, ¿eh? Sí, así es. Luego vieron los compañeros vieron la araña y me dijeron, esa no hace nada. Para mí me pareció enorme. Yo digo, no hace nada, no lo voy a comprobar. Sí, además del susto en ese momento, lo último que piensas es si es buena o es mala, si la cámara me pica o no. Cuando la vi, la cámara casi va al suelo. O sea, casi la suelto por instinto, ¿sabes? Sí, eso es, tal cual. Madre mía. Pues yo cuento una que me manda Javier Plata, que dice: Puente del Cogolludo en Orellana, Badajoz. Quizás uno de los pantanos más grandes de Europa. Pues en la piedra que plantó el trípode se me ponen pegados a mí una parejita de pesca. Y aquí nota del traductor. Yo le dije, ¿pero parejita de pesca es una forma de llamar a una pareja que va a otra cosa? Y dice, no, eran dos personas que iban a pescar. Digo, vale. Continuamos. Luces encendidas, que eso parecía una discoteca. Altavoces, fumando marihuana. Y ya por último empiezan a quemar rastrojos para, según ellos, evitar que le piquen los mosquitos. Llega a casa enfadado, oliendo a humo, pero con mi foto. Es curioso eso, al final, que parece que cuando salimos de noche no nos vamos a encontrar con nadie y te encuentras con 1000 personas, ¿eh? Desde los que van a robar ajos, los que van a robar jabalís, a los que van de fiesta, que le pasó a Javier y a mí también me pasó, no sé si fue hace ya 2 años, en las Hozas del Duratón fui a hacer fotos y tuve todo el rato, y eso que es un parque natural, ¿eh? Pues a poca distancia de mí había un grupo de chavales con la música a todo volumen, también fumando porros, y estuvieron un buen rato. O sea que es curioso el uso que le da la gente al campo y en la noche. Sí. No, es así. Cuando vamos personas con intereses diferentes es cuando surgen estas cosas. A mí me pasó recientemente, fui a grabar el vídeo que lo publiqué hace unas semanas sobre el Baonis Vespera X Edition. Bueno, pues cuando fui a grabar este vídeo, yo suelo ir a grabar entre semana porque es cuando menos probabilidad hay de encontrarte a gente, claro, ¿no? Y poder trabajar un poco tranquilo y demás. Bueno, pues estaba yo allí, ya lo tenía todo montado, ya tenía como medio vídeo grabado y aparece eso, un grupo de gente joven que además, con la explanada enorme que hay allí donde yo suelo ir, fueron a ponerse al lado de mí. Digo, no puede ser, esto no puede ser. Allí igual, con la música, fumando porros, tal. Digo, esto no me puede estar pasando a mí. Y en una de estas los oigo decir, no, porque el cometa, a ver si, yo creo que el cometa se va a ver ahora, El cometa, el Lemon. El Lemon hacía ya 2 horas que se había escondido cuando llegaron ellos. Yo creo que el cometa, esta es la mía. Y llegué y digo, ¿qué ven? ¿Y saber el cometa? Sí, porque nos han dicho, ha salido en la tele que hay un cometa. Digo, pues ya no lo vais a ver. Digo, porque el cometa hace como 2 horas que se ha escondido. Les enseñé en el móvil unas fotos. Digo, mira, yo sí que lo he fotografiado. Digo, si venís mañana a esta hora lo veis. Y entonces se montaron todos en el coche y se fueron. Ah, o sea, que los conseguiste echar, ¿eh? Sí. Mira. Qué buena. Jolín, qué bueno. Oye, pero también qué curioso, ¿no? Que sí que es verdad que cuando son las Perseidas sale todo el mundo al campo a ver el cielo.
Y si tú vas a hacer fotografía es súper complicado estar solo, porque siempre te vas a encontrar a alguien con una tumbona, a alguien con el coche con las luces encendidas, o yo que sé, cualquier cosa. Pero fíjate, con el Cometa es más curioso. Sí. Muy bien. ¿Tienes alguna más que te haya mandado? No, ya las tengo todas. Damos por terminado entonces el episodio. Muchas gracias a todos los que nos habéis mandado alguna anécdota. De verdad que han sido súper graciosas, sobre todo los que han tenido un final feliz, ¿no? Al menos para nosotros, porque por ejemplo ese hombre que estaba pescando pulpos aún se está recuperando del infarto que le dio. Y nada, lo dicho, mil gracias por estar ahí, por mandarnos vuestros audios, vuestros textos. Y oye, Luismi, recuérdanos para todos aquellos que quieran seguirte, conocer tu trabajo, apuntarse a esos viajes, a los talleres, cuál es tu web, cómo pueden encontrarte en redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues mi web, todo lo relativo a viajes y demás lo tengo publicado en la web, que es naturalportraits.es, y pueden seguir mi trabajo pues principalmente a través de YouTube, a través del canal Natural Portraits. También pueden seguir todo el contenido que estamos haciendo dentro de Astro Academy, en el canal de YouTube de Astro Academy, y principalmente en Facebook y en Instagram. Natural Portraits y Astro Academy son las principales redes sociales en las que me muevo. Perfecto, de todas formas, como siempre, dejaré los enlaces en las notas del episodio para que sea mucho más fácil localizarte. Y nada, mil gracias, Luismi, por compartir este ratito con nosotros, que ha estado muy entretenido. Me lo pasé muy bien con tus anécdotas y gracias por pasarte de nuevo por el podcast. Y espero de verdad que 2026 te vaya súper bien, porque vamos, con lo que has contado tiene una pintaza y va a ser espectacular. Bueno, muchas gracias a ti, Javier, como siempre, por invitarme, por hacerme un huequito aquí en tu podcast. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí charlando y pasando un ratito agradable. Y nada, muchas gracias. Esperamos que ese 2026 se desarrolle todo lo potente que parece que va a ser. Ojalá que sea así. Muchas gracias, Luismi. Cuídate. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Javier. Un saludo. Y hasta aquí este episodio en el que hemos comentado algunas anécdotas y hemos hecho también un resumen de cómo ha sido nuestro año desde el punto de vista de la fotografía nocturna. De verdad espero que 2026 sea un gran año para ti desde el punto de vista de la fotografía y por supuesto también en lo personal. Y te recuerdo que puedes unirte al grupo de Telegram del podcast, que puedes encontrar en javierrosano.com/telegram, donde charlamos de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas, de nuevos invitados, alguna quedada donde compartimos también consejos, trucos y material. Si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y si quieres colaborar para que el podcast llegue a más gente, te agradeceré los me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por tu apoyo. Hasta el próximo episodio.